Guztiei, empezamos si os parece. Lo primero, dar la bienvenida a las personas que me acompañan en la mesa. Maider Redimpa Galday, nadadora, Egunon. Pepe Arnedo, yo tengo José Alonso, pero ya nos conocemos. Y hay Confianza, presidente. Juncal Irigoyen, coordinadora del Club EASO de Natación. Y Noelia Ramajo, que le doy especialmente la bienvenida. Es la presidenta de la Federación Guipuzcoana de Natación. Y creo que es tu primera comparecencia o acto público en el que participas, así que bienvenida y espero poder compartir mesa muchas veces contigo. Bueno, este año es un año inusual, ¿verdad? En el que apenas hemos tenido este tipo de presentaciones porque estábamos más acostumbrados a cancelar eventos que a celebrarlos. Por eso, el día de hoy, este torneo que se celebra, como viene siendo habitual, el día 29 de diciembre, es una gran noticia y es un evento importante porque vuelve a posicionar el deporte guipuzcoano, empieza a volver a posicionar el deporte guipuzcoano donde estamos habituados a verlo. Por eso os doy también especialmente las gracias. Sé que la organización habrá sido difícil, cumplir todos los protocolos para mantener la seguridad y la salud de las personas que participan y hacer este trabajo desde la responsabilidad. No ha tenido que ser una tarea sencilla y además tener que celebrar un evento sin público, aunque sea una buena noticia porque celebramos un evento, pues también a veces invita más a la desmotivación que a la motivación. Así que agradeceros sobre todo que hayáis mantenido la esperanza y que hagáis la apuesta por celebrarlo. Y yo, sin más, no me voy a enrollar porque los datos importantes los van a dar Juncal, Pepe y Maider. Y le doy paso a Juncal. Bueno, cuando supimos que podíamos celebrar el evento, porque teníamos, según el decreto, se podía celebrar este evento concretamente, decidimos ir para adelante, ya que consideramos que es muy importante que los nadadores y los deportistas tengan oportunidad de competir en una situación como la que estamos viviendo, que justo pues pudieron mantener los entrenamientos y era muy importante para su motivación el tener citas donde poder competir. Hay muy pocas, porque solo la mayoría de los eventos, como pertenecen a otras categorías y otro tipo de ligas, se han tenido que suspender. Nosotros teníamos la oportunidad de hacer esto y decidimos que lo hacíamos seguro. Seguro mientras se pudiera, vamos. Entonces contactamos con vosotros, nos disteis el visto bueno, con el Gobierno vasco nos dieron el visto bueno. En ese sentido estamos muy agradecidos de que os atrevierais y tuvierais la confianza de decir vamos para adelante con esto, y a partir de ahí nos pusimos a organizar. Es la vez que más deportistas se han apuntado a competir. Teníamos miedo de que, teníamos la duda y os la planteamos de que igual muy internacional no era, porque la situación en cada país es diferente, igual pues la gente o no quiere o no puede viajar, y nos hemos encontrado con la sorpresa, pues eso, que la gente está deseando encontrar dónde competir, entonces se han apuntado más nadadores que nunca. A nivel internacional hemos recibido llamadas insólitas, viene un chico de Canadá, viene gente de Chipre, viene gente de todo el mundo quiere competir y las oportunidades son pocas. Y la mayoría van a Italia, unos equipos italianos también están interesados, muchos no han podido por la situación en sus países y los requisitos que les exigen a la hora de viajar, y otros muchos pues siguen adelante, ya tienen los billetes, suponemos que llegarán. Entonces vienen 6 países, la selección andorrana, Chipre, Francia, Canadá, Túnez, la selección vasca, y bueno, nos hemos acomodado ahora lo más importante para nosotros es, tenemos a gente, podemos organizarlo, y ahora estamos dedicando el resto del tiempo a que sea un evento. Hemos tenido que dejar fuera mucha gente, de esos que se han apuntado porque no podemos en un día en Anoeta reunir más gente de la que podemos. Y bueno, desgraciadamente, pero hemos adaptado la competición en 2 partes, para que iban a ser 150, van a ser 300 los participantes, y para que no se quede nadie fuera con las series que habíamos puesto de límite. Y entonces hacemos como 2 competiciones de 150 y las finales a la tarde. Y muy bien, la experiencia está siendo. Y garantizando en todo momento que va a ser una competición segura, copiando básicamente los protocolos de lo que hemos visto en las competiciones que ha ido Maider, que sí que ha estado compitiendo fuera de aquí. Ya está. Y ahora le doy paso al presidente. Sí, yo voy a hablar. Perdona.
Yo voy a hablar poquito porque, como siempre, lo que tienen que hablar son ellos, ¿no? Fundamentalmente, Maider es la que conoce a todos los nadadores y os hablará de ellos porque ha competido contra ellos y a favor de ellos. Pero sí, este es el 38 años que se hace el torneo internacional, primero solamente en Ordizia, como sabe Diputación, y luego unido al Gran Premio de San Sebastián, que ya tiene 26 años. O sea, que decir, era una pena verdaderamente que no poderlo hacer, pero penas más gordas hemos visto, como atrasar a una Olimpiada y cosas de esas, ¿no? Entonces, había que intentarlo por todos los medios. En ningún momento flaqueamos, y al final a todo el mundo le decíamos, si nos dejan, se hará, si no nos dejan, no se hará. Y así hemos estado prácticamente hasta hace un tiempo. Al final, Diputación nos dio el visto bueno, consultamos al Gobierno vasco y también, y el Ayuntamiento. Lo que dijo, en palabras loables en ese momento, eran: nosotros no vamos a poner ninguna pega. Entonces todos ahí estaban de acuerdo. El torneo es muy difícil. Yo quiero agradecer no solamente a las instituciones, sino a Juncal, a Maider, que ha trabajado, aparte de entrenar, ha trabajado en la organización, y todos los que han trabajado, porque era insólito. O sea, que decir, parece una bobada, pero el preparar los QRs, hacer que lleguen a todo el mundo, que contesten con esto responsable, asignar, los nadadores van a tener en la piscina sitio asignado con nombre y apellidos, todos, para que en el peor de los casos que hubiese un contagio se puede rastrear perfectamente la zona donde ha estado, etcétera. O sea, las garantías máximas que hemos podido poner. Por lo demás, pues nada, viene gente de muy alto nivel. Yo creo que por tabla de FINA seguramente será el torneo de más puntuación, y nosotros tenemos a Maider, que en este momento, como sabemos, va a la primera de España en el ranking de mariposa, o sea, no la segunda, la primera, aunque ella dice la tercera, porque hay dos que hacen mejor, que tienen mejor tiempo que ella, pero en este año y el año anterior, o sea, lo que es el 2021, todavía nadie está mejor que ella. Y bueno, ilusión. Habla, Maider. Bueno, pues de las mujeres que mejor están que las que vienen son Claudia Espinosa, que es su primer año de absoluto y tiene 10 mejores marcas de edad en los 3 pruebas de espalda. Ha ido a los campeonatos del mundo junior y europeos junior. Luego César Castro, que tiene el récord de España en 200 libres en piscina de 50 y 25 y está en el equipo nacional de Tokio 2020 y está intentando hacer la mínima. Luego está Pierre Henry, que es un francés que está dentro de la selección nacional de Francia, que tiene mucho nivel, y ha ido a los europeos de Glasgow en 2018 y ha sido subcampeón de 100 mariposa en Francia. Luego Hugo González de Oliveira, que es el mejor nadador de España de ahora, y fue a los Olímpicos de Río 2016, fue campeón del mundo junior, aunque ya no es junior. Luego tiene el récord de España en 200 estilos en piscina de 50 y hace unos años también ganó el internacional. Y luego ha hecho la mínima para Tokio. Luego Martín Melconian, que es un nadador uruguayo, que fue olímpico en Río 2016 y también ha ido al Mundial de Glasgow. Luego Juan Segura, que es un espaldista, que fue a los mundiales de Yuanyu en 2019 y es campeón de España en 50 y 100 espalda, y también está intentando ir a Tokio, está a muy poco y seguramente lo consiga. Y luego María Delgado, que es una deportista de adaptado, que ha tenido 2 medallas de bronce en los Paralímpicos de 2016, y luego tiene 4 medallas en el Campeonato del Mundo y 6 medallas en el Campeonato Europeo. Y luego Iván Salguero, que también es un nadador de adaptada, y fue finalista en los Juegos Paralímpicos de 2016 y tiene 5 medallas en el Campeonato del Mundo de México. Y luego Richard Oribe, que supongo que lo conoceréis, y tiene 16 medallas en los Juegos Paralímpicos. Y luego la selección de Euskadi, que estoy yo. Sí, yo no voy a hablar. Y luego está Javier Aguilar, que es de la Naitasuna y en 100 mariposa fue a los europeos junior de 2019 y también consiguió una tercera plaza en los campeonatos de absolutos.
Y luego también tenemos a Mildosola, que ha sido campeón de Europa de absoluto, o sea, máster, y del mundo también, y poco más. Y a las Martín, que tienen muchos récords, o sea, récords de Euskadi y medallas junior, y poco más. Juncal, presentarse a Maider, que ya no ha querido presentarse, es un poco raro presentarse a una misma, pero creo que merece detenernos en presentar. Sí, bueno, la verdad es que Maider, como todo el mundo ya sabe, ¿no?, es una nadadora muy reciente a nivel de natación, aunque empezó a nadar desde muy jovencita, y yo siempre he dicho que es un pez por naturaleza, y entonces estaba en natación sincronizada. Hace 4 años exactos pasó a natación, y cuando había el primer año que nadó en natación ya fue a los campeonatos de España, de España junior, y ganó ya medalla, y es un año más joven en realidad, porque cumpleaños el día 30 de diciembre, o sea, todavía tiene 19. Y su progresión ha sido, o sea, no vertical, o sea, no así para arriba, sino vertical. Es decir, en toda la historia de la natación española no ha habido una progresión mayor. Me lo dijeron, yo no lo sabía, me lo dijeron los técnicos de la española, que la están siguiendo, lógicamente. Quiero decir, cada vez que se ha echado al agua ha bajado 1,5 segundos. Con lo cual yo tengo calculado matemáticamente que si sigue así va a tirar el récord del mundo en el año 3, en 2023. Y lo demás, pues es campeona de España, no, es tercera de España en los absolutos. Sin embargo, el Grand Prix de España, que es como si fuesen los torneos de tenis, por puntuación, digamos, el Grand Prix, que son 11 sedes, el año pasado lo ganó ella en mariposa, y este año va empatada con va segunda, ¿no? Va segunda. Y bueno, y esa es la presentación de Maider. Pues muchísimas gracias por el esfuerzo. Cuéntanos algo. ¿Ves? Le he preguntado si quería hablar. Sí. Buenos días. Yo lo que quería, en nombre de la Federación Guipuzcoana de Natación, es agradeceros el esfuerzo que habéis hecho en estos momentos tan difíciles por devolvernos un poco la ilusión de volver a competir, dado que llevamos desde marzo con un bajón muy grande a nivel natación. Entonces, pues bueno, agradeceros mucho, y bueno, vamos a intentar disfrutar el día 29 con todas las medidas, que estoy segura que van a funcionar, y vamos a estar ahí a tope, ¿vale? Muchísimas gracias al Club EASO y a vosotros, ¿vale? Bueno, pues si no tenéis... ¿Ya está? ¿Eres el vídeo? Ok. Si no tenéis nada... Bueno, da igual, Ariz, no nos va a dar tiempo. Nada, insistir en que creo que merecía la pena la presentación al talento local, desearte muchísima suerte y desear que este sea el primero de muchos eventos que podamos celebrar. Será una buena noticia porque significa que hemos ganado una batalla como sociedad y como deporte. Y nada, espero que el día 29 todo transcurra con normalidad. Ya sabéis que estamos aquí para atenderos en lo que necesitéis. Mi esker.